Buenas, buenas. Estamos acá en el octavo episodio de Voces que Brotan. Y vamos con Canto para encontrarnos. Que hace rato no venía subiendo un episodio, pues andaba andando por la vida y percances. Pero que me ayudaron a calmar un poco. Y en esta ocasión la idea es hablar sobre, bueno, nuestras voces, sobre lo que conjuga nuestra voz, el poder que tiene, es la mayor sanación, es el encuentro con uno mismo desde un montón de lugares. A veces la voz aclama y dice mucho más de lo que pensamos. Y a veces hay, como hemos dicho en otras ocasiones, como ciertos discursos implantados, ¿no? Que poco a poco nos hacen olvidar nuestras voces y que también nos hacen suponer a veces incluso de cuál es la voz que debemos escuchar y de que supuestamente somos libres y como que esa libertad a veces está medio sectorizada también, porque depende a dónde accedas, a dónde llegues a acceder según el estatus que tengas y nos hace olvidar nuestra voz por un supuesto gusto, por un supuesto algoritmo. Entonces todo va adaptado supuestamente a nuestros gustos, pero hasta qué punto realmente son nuestros gustos. Entonces elegimos, pero a la vez no elegimos y a la vez hay una sobreinformación de cosas inmensa, que bienvenida sea, pero hay que ser perspicaz para ver con detenimiento y crítica con respecto, y no una crítica negativa, sino buscando ser una crítica constructiva o nutritiva, porque a veces tenemos esta vida online, esta vida offline, una vida como supuestamente libre de riesgos, otra sin, con riesgos, y al fin y al cabo hay como un riesgo constante. El vivir a veces es como esa supervivencia, y el vivir y la supervivencia son cosas distintas al fin y al cabo, que se entrelazan. Y hasta qué punto permitimos que se entrelacen, desde qué lugar permitimos que se entrelacen, no solo individualmente, siempre cuando digo esto, sino también colectivamente. Y el canto es como eso que nos vuelve a la presencia, nos vuelve acá, nos conecta con nuestra voz interior y a la vez con nuestro inconsciente, con nuestra autoconfianza, con ese encuentro con nosotros y con nosotros, siendo a la vez nosotros, como las manadas, el poder incluso de nuestras palabras en el canto, el impulso de nuestras acciones, el poder de nuestras palabras porque es también el valor que nosotros damos, ¿no? Ese significado, ese simbolismo, ese sentimiento, esa intención. Entonces, desde qué sentir cantamos, desde qué lugar cantamos, por qué cantamos y todo lo que conlleva cantar. Que cantar a veces se piensa que es solo la garganta, pero el cantar necesita de todas las partes de nuestro cuerpo, de todas las partes de nuestro ser, así como necesitamos de todas las partes para tener otras perspectivas, y necesitamos de todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces cuando ponemos en mira y en habla y en intercambiar sobre esto que sucede,
es importante tener en claro esto, ¿no? Como, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Cómo hacemos que suceda? ¿Cómo se da? Y a veces le damos tanta enroscada a todo eso y a todas esas situaciones que el conectar con nuestra voz justamente nos lleva a dejar de enroscarnos y a simplemente ser en ese momento, a simplemente sacar nuestra voz en ese momento. Más allá de las voces impuestas, más allá de los supuestos gustos que tengo, más allá de los supuestos de quién soy, de lo que siento, según lo que tengo que ser o no ser en esta sociedad, sino quién decido ser en ese momento, sin juicios, porque a veces incluso empezamos a racionalizar o a concientizar, pero desde un lado más prejuicioso a veces a nuestra propia voz, y ahí sentimos que cada vez empieza a quebrantar más y a cerrar más la garganta, y entonces somos nosotros mismos también jugando con eso, que también fue como esos ideales implantados que adaptamos, que sostenemos, pero hasta qué punto decidimos seguir sosteniendo y cómo transformarlos, porque a veces ya no queremos sostenerlos, pero no encontramos esas respuestas. Y esas respuestas a veces se encuentran en la práctica, en el hacer, en el ver, en el mover. Hay otras imposiciones que obviamente no nos facilitarán pues cuestiones biológicas, pero más allá de esas situaciones específicas, cuando es como cuando algo está en desuso, ¿no? Eh, uno siempre tiene que ponerlo en práctica, hay que moverlo, a veces se desgasta, pero también hay que ir moviéndolo. Es como cualquier parte del músculo del cuerpo. Uno si no la ejercita, y sí, obvio, no va a ser con esa firmeza. También pasan los años y un montón de desgastamientos, pero para poder seguir fortaleciéndose o tener cierta fortaleza, o ir encontrándola de otras formas, o ir expandiéndose de otras, primero es necesario encontrar esos puntos en donde sí. Y después también esta situación de, de expandirla más. Y no por llegar a ideales, sino por expandirla de ese amor a canto y a encontrarse con uno mismo. Más allá de si de repente puedo cantar tal canción en tal tono y tal situación, sino como si fuera una meditación, diría yo. Y abrirse a, sin esos prejuicios, sin esas connotaciones. Así como cuando disfrutamos del bailar, disfrutar del cantar. Si es un baile con un canto también. Y la importancia ahí de esta famosa resonancia, que muchas veces se utiliza hoy en día esta palabra, de resueno con tal cosa, me resuena tal cosa. Que a veces cuando utilizamos tanto algo pasa como desapercibido, llega como a desmenuzarse, pero al mismo tiempo tiene esa fortaleza que aún la conmueve, que aún la mueve. Y es que se habla de resonancia porque justamente estamos en constante vibración. Y el encuentro incluso con esas manadas, con esos otros, con ese nosotres, incluso va desde el lugar de desde qué lugar empezamos a movernos. Porque sin darnos cuenta nos encontramos en constante movimiento. Desde los átomos hasta los movimientos. Nuestros movimientos, hasta el más minúsculo, requiere de más minusculicísimos movimientos. Y no solo nosotros, sino todo. Que ese todo se encuentra en constante vibración, en constante conexión. Eh, que obviamente
tiene mayores explicaciones científicas al respecto, que son muy interesantes y bienvenidas a abrirse al mundo desde ese lugar, porque creo que es fundamental. Pero volviendo a lo del canto, el canto para encontrarnos, creo que al momento que nos encontramos perdidos, que nos encontramos angustiados, que nos encontramos enojados, que nos encontramos felices o que nos encontremos como nos encontremos, el canto siempre termina siendo liberador y lo ves en un montón de situaciones. Desde encontrar a pueblos originarios o medioevo en las épocas coloniales o este en, en el oriente, en el occidente, sea donde sea, la música permanece y está de distintas formas y se expresa y se encuentran los cantos con los otros, todos cantando, de repente hay algo que nos gusta y por ahí no sabemos la letra, pero nos ponemos a cantar, nos ponemos a tararear y de repente la aprendemos y nos unimos a ese canto y por ese momento nos abrimos a este mundo desconocido, pero al mismo tiempo que nos vibra por dentro, que nos mueve por dentro y nos llama a seguir permaneciendo, a seguir estando, a seguir encontrando. Y por ahí a algunos les guste más de una forma, a otros más de otra, a algunos variar, pero de repente también encuentran distintas maneras. Y yo creo que eso es como inmenso, porque, porque en verdad termina sucediendo eso. Ponele, yo hay música que por ahí no, tipos de géneros que por ahí no me atraen tanto, pero a la vez también me observo, miro y veo, y hay algo de este compartir con la gente que a veces va más allá del género de música que escuchemos y que también está bueno. A veces nos ponemos también muy en unas críticas que ya van a otros extremos que vos decís, bueno, ponemos un poco la pelota, porque si no entramos en esa cuerda de no, porque mis tiempos y bla, 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 y tampoco termina siendo algo constructivo. Y acá no voy con que la música de ahora es mejor que la de antes, ni que la de antes es mejor que la de ahora. Yo creo que se van encontrando de distintas formas y algo que me sigue prevaleciendo y asombrando es esta unión que termina siendo. Y eso es lo que voy más fuertemente. Que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, la música persiste y el canto persiste. A veces también termina sucediendo como esto que hablábamos del algoritmo, de que nos hacen creer que esto supuestamente nos gusta, pero capaz ni siquiera nos estamos dando cuenta, ni siquiera nos estamos concientizando qué significa, por qué está, para qué está. Entonces también tener cuidado con esas cosas, porque como hablábamos, esto de las vibraciones, eh, el canto es un gran manifestador, entonces lo que cantemos también es un momento de manifestación, lo que sentimos en ese momento que cantamos y el significado que le damos, la intención que le damos a ese canto, es lo que va a abrir muchas cosas. Entonces también tener cuidado con ese lugar porque tampoco hay que olvidarse todo ese poder que tiene, tampoco hay que olvidarse de toda esa gran significado que lleva. Y en esos momentos de que nos sentamos como nos sintamos, el canto es ese momento liberador. Entonces, si es ese momento liberador, más allá de ser ese momento de liberador, también es un momento de construcción, de, de nutrición, voy a decir, de que lleva a expandir, de liberar lo que ya no y de nutrir lo que sí queremos, lo que sí llevamos, lo que sí deseamos. Y a veces termina siendo algo inconsciente, porque como
como hemos dicho otras veces y como han aparecido en varios lugares, no es una frase mía, hasta que no hagamos lo inconsciente, lo consciente, no, al revés, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, como dice Carl Jung, va a ser muy difícil poder llevar adelante todo eso. Entonces, tener como esas aristas. Eso no significa que no podamos escuchar de todo, eso no significa que no podamos hacer de todo, pero sí es importante ser conscientes de aquello que estamos siendo responsables y no desde una de, no, mira lo que estoy cantando, no lo voy a cantar nunca más en la vida, pero sí tener esos cuidados y sí ver esas intenciones, desde qué forma lo hacemos y por qué lo hacemos. Em, y, y esto, yo no quiero caer en, ay, no cantemos tales cosas porque no, sino que va más desde un lado intencional, cuál es nuestra intención con eso, liberarnos, disfrutar, cantar, eso también está bueno, también es necesario. No podemos negar ciertas situaciones. Ah, el permitirnos disfrutar, muchas veces nos lo negamos. Necesario es permitirnos disfrutar, permitir que suceda lo que tenga que suceder, que se dé lo que se tenga que dar. Bueno, para ahí va, para ahí se da, para ahí tiene que ir. Hay mucho más para hablar sobre el canto, hay mucho más para hablar sobre la música, hay mucho más para hablar de todo en realidad. Este, yo creo que eso, este es como un pequeño recordatorio de cantar, cantar en todos esos momentos que mencionamos. Cuando te sentís triste, cuando te sentís enojado, cuando te sentís feliz, cuando te sentís abrumado, la canción que quieras. Y a poco también arma tus mantras, arma tus cantos, o simplemente sonidos que te calmen. Juega con eso. O una canción que te calme, o una canción que te ponga para arriba, lo que vos sientas. Pero es que ese momento te conecte con vos, con tu voz, con lo que sentís, a liberar, a expresar, para ir nutriendo otros lugares. Todo el tiempo vamos a sentir distintas cosas. Todo el tiempo vamos a pasar por distintos procesos, por distintos momentos de ese proceso. Es necesario que nos demos ese lugar. Hacer sin prejuicios e invitar al delirio, que, que suena muy místico, pero que como dice Eduardo Galeano, tenemos derecho al delirio en 1.000.000 de formas. Y el delirio, vaya la redundancia, es el que más ha invitado a romper las normas, ver las formas de otra manera, a encontrar otras maneras. Y el canto te permite ser. Entonces, sé, por algo está, por algo se expresa, por algo se encuentra. Si te da vergüenza, comenzar con un tarareo, pero juega con tu garganta. Sentila en todo el cuerpo, sentí tu respiración, porque en ese momento la respiración se va expandiendo por todas partes, y sentís cómo va entrando por tu cuerpo. Prueba por la nariz, prueba por la garganta, obvio sin lastimarte, pero
encontrando tus formas, respirando por el pecho, respirando por el diafragma, respirando por el estómago. Conviene por el diafragma, realmente, que se encuentra ahí justo como abajo del pecho, casi entre abajo de las costillas y el comienzo de la panza, casi ahí en el estómago. Y sentí la respiración no como algo que sube y baja, sino que depende cómo lo hagas, se va expandiendo. Al inhalar, se expande internamente, al exhalar, se expande exteriormente, pero para todos lados, no solo para arriba, porque a veces visualizamos mucho las notas agudas para arriba, las notas graves para abajo, y en realidad necesitan como de esa expansión y de abertura, de abrir la boca, de abrir la voz sin miedo, porque como dijimos antes, la voz es nuestro mayor poder, junto con nuestro cuerpo, junto con nuestra mente, junto con nuestro corazón, junto con nuestro todo, que nos invita a expresarnos, a comunicarnos, y nos negaron, nos hicieron creer que nuestras voces no valían, que nuestras voces no importan, importan ciertas voces. Entonces, no olvidemos conectar con nuestras voces, conscientemente, haciéndonos cargo, haciéndonos responsables, con amor, sin prejuicios, y animándonos a jugar, animándonos a explorar y a dudar. No nos podemos quedar solo con lo establecido, porque nos estaríamos engañando. O capaz nos engañamos al explorar y querer encontrar más y simplemente es esto. Entonces exploramos mucho, mucho y vemos mucho, mucho y es esto. Bueno, ese canto con la voz es ese encuentro. Es simplemente eso. Es un canto. Pero que cuando te permitís a sentirlo y a hacerlo sin esos prejuicios, te abre a mucho más. Y principalmente a eso, a estar con vos y encontrarte con vos mismo de otra manera y con los otros. Porque de repente cuando te encontrás entre muchos cantando y se arma ahí una energía y una magia que es hermosa, que expande mucho más que cualquier cosa, que es como ese ritual sagrado de la vida, ese ritual que une, que a veces no nos damos cuenta. Así que también eso, abrite a cantar con otros, conozcas o no conozcas, y que salga lo que salga. Eso fue un poco lo que sucedió también en el solsticio. Nos juntamos, para quienes no saben, el solsticio de invierno fue allá en Argentina. Digo allá en Argentina porque ahora no me encuentro en Argentina. Y, y fue encontrarnos desde ese lugar, desde abrirnos con el cuerpo, a conectar con el canto, a cantar, bailar las canciones, escuchar nuestras voces, crear nuestras propias canciones. Así que anímate a eso y que esos cantos se sigan expandiendo.